La tomamos de F. Y es que a menos de 2 meses de la llegada del Mundial 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una solicitud a la FIFA sobre la posibilidad de darle luz verde a la participación de Italia como sustituto de Irán, de acuerdo al conflicto político que atraviesan ambos países. La idea, impulsada por su enviado Paolo Sampoli, no ha encontrado respaldo ni en la FIFA ni en el propio país europeo. Ni siquiera la selección de Italia está de acuerdo con esta solicitud. Eso según el reporte de El País. Más allá de lo llamativo de la sugerencia, el contexto es delicado para Italia, que viene de encadenar una histórica ausencia al quedarse fuera de su tercer mundial consecutivo. Bueno, se dice que si al final, por alguna razón, Irán decide no participar, que es digamos, la posibilidad más cercana, que la propia Irán se retire del torneo por razones de seguridad, etcétera, del ambiente con el que se va a encontrar en Estados Unidos. En todo caso, tendría que hacerse un mini torneo entre varios países para ver quién queda. No es que van a nombrar a dedo a Italia para que ocupe la posición de Irán. Pero bueno, así están las cosas. No cayó bien, no gustó esta propuesta de Trump en el seno de la FIFA. Son las 4:16 de la tarde. Vamos a volver de nuevo a las informaciones que les habíamos ofrecido al principio. Estamos comenzando el tercer bloque de Café Global y abordamos una crisis ecológica que parece sacada de una historia de ciencia ficción, ¿verdad? Pero representa un desafío jurídico y ambiental sin precedentes, y es la invasión de hipopótamos en Colombia. Tras la declaratoria de especie invasora, el debate entre el control poblacional y la protección animal está más encendido que nunca. Tenemos entendido, de hecho, que hace algunas horas un juez ordenó prohibir el sacrificio de estos hipopótamos que al parecer han causado un gran daño económico, ambiental, etcétera, por la proliferación que ha tenido descontrolada en Colombia, en una zona de Colombia cercana a la ciudad de Medellín. Pero justamente para profundizar sobre este complejo escenario, saludamos al doctor Luis Domingo Gómez Maldonado. Él es abogado, profesor experto en Derecho Ambiental y una de las voces académicas más respetadas en la defensa de los derechos de la naturaleza. Profesor Gómez, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Café Global. Le saluda Unay Amenábar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos desde Bogotá. Igualmente para nosotros recibirlo. ¿Cómo está viendo esta noticia, esta información? Bueno, se había en principio, al parecer, dado la orden de sacrificar a estos animales, luego un juez decidió que no, que esa no es la manera de resolver el problema. Usted como experto en la materia, ¿cómo está viendo el panorama? ¿Cómo está viendo la situación con estos hipopótamos? Bueno, Amenábar, mira, el tema es que yo en el año 2020 empecé un litigio para pedirle al Estado colombiano que resolviera el tema de los hipopótamos de manera integral, que no fuera solo a fusil sanitario, porque efectivamente desde la ciencia pues se tiene documentado que ellos no pueden seguir viviendo en el ecosistema tal como lo están haciendo, porque están creciendo, están expandiéndose ya muy rápido. La ciencia nos ha dicho que hacia 2030, porque la población está creciendo más o menos entre el 9 y el 14% anual, podemos estar teniendo cerca de 500 individuos y a 2050 estaríamos hablando de cerca de unos 1000, lo que implica ya un desafío en términos ecológicos, pero sobre todo un desafío en términos de provisión de alimento, lo que hace que si no se interviene de fondo la situación, pues va a haber una competencia real por alimento y eso implica eventuales conflictos con las especies nativas, con los pobladores humanos de la zona y por supuesto pues más tragedias con los animales. ¿Cuál es el promedio de vida de un hipopótamo, doctor? ¿Tiene ese dato a la mano? ¿Cuánto dura un hipopótamo de manera natural? Pues normalmente en África pueden durar entre 40 y 60 años. Aquí las condiciones son longevos. Muy longevos, y al no tener competencia, claro, porque aquí no hay un depredador natural, como si ocurre en África, entonces pues las posibilidades de vivir son muy altas, o sea que podemos estar hablando de entre 50 y 60 años perfectamente, claro, si no pasa nada extraordinario. Entonces, claro, es que le preguntaba esto, doctor, estamos conversando con el doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, porque bueno,
se me ocurre a mí, sin ser experto en la materia, desde luego, si pasar por un proceso de esterilización de esos animales pudiera, bueno, que con el tiempo, bueno, la misma naturaleza se encargue de que no se sigan reproduciendo y no sigan aumentando su presencia allí en Colombia. Pero no sé si se han paseado por esa posibilidad y qué pros y qué contras podría traer. Sí, de hecho, Amenábar es una de las soluciones que plantea el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Ujú. en el fallo del pasado 29 de agosto del 2024 y plantea, de hecho en Colombia se tienen registradas más o menos 35 esterilizaciones, es decir, aquí se ha generado una capacidad médico-veterinaria para hacer este tipo de intervenciones. Lo que tal vez está fallando es la velocidad con que el Estado las está haciendo, porque Mm, es que si las esterilizaciones van más lento que la reproducción, pues claro. usted y yo sabemos que nunca vamos a lograr controlar absolutamente nada. Otra solución es llevarlos a otro país. En este momento estamos trabajando mucho para que el gobierno colombiano se siente a hablar con la gente de Bantara, que es el santuario en la India, propiedad de la familia Ambani, que ha manifestado querer ayudar a resolver el problema, entre otras intervenciones, ¿no? Y donarlo a zoológicos, a distintos, no sé, todos los países por lo menos deben tener un zoológico, a lo mejor repartirlos entre los distintos zoológicos del mundo pudiera ser una opción, pero no sé si eso es viable, porque no todos tendrán posiblemente el ambiente propicio para que puedan vivir bien estos animales. Pues es una de las alternativas. Eso técnicamente Amenábar se llama translocación Ok. y se han recibido varias ofertas de gobiernos como el filipino, el ecuatoriano, tal vez se me escapa alguno acá, pero el problema logísticamente hablando es que el traslado resulta muy Claro. costoso, que no todos los que lo solicitan tienen la capacidad para mantenerlo. Obviamente son animales que no pueden salir del país sin ser esterilizados porque no pueden volver a vida silvestre. Claro. Entonces, a donde lleguen tienen que estar controlados, amenazados por nosotros los seres humanos Ujú. para evitar pues todo ese tema de cruce de patógenos, Claro. problemas zoonóticos, etcétera. Originalmente, ¿cuántos hipopótamos llevó Pablo Escobar a Colombia? Bueno, se ha hablado siempre de 4 individuos, Ok. tal vez hay dos versiones que hoy están en disputa. Una es que trajo 3 hembras y un macho, la Mm, otra que apareció recientemente es que es al revés, 3 machos y una hembra. Lo cierto es que al día de hoy estamos hablando que esa población, cuando murió Pablo Escobar, quedó al garete, quedó claro. suelta, el gobierno nunca se preocupó por eso y hoy estamos hablando de una población de aproximadamente entre 200, 220 hipopótamos según ¿En un proyecciones plazo de de la cuánto? ¿De ciencia. 40 años? ¿50 años? Eso fue en los años 70, Sí, en los claro, años sí, 80, claro. O sea, es una en los reproducción años muy 80. rápida, ¿no? Sí señor, y eso es un problema que tal vez para nosotros en Colombia medioambientalmente Ujú. significa tal vez el problema el cuarto o el quinto en importancia, porque Wow. hoy están regados en la mitad del país, en la parte norte. Lo único que Ujú. los contiene son las cordilleras de los Andes, eh, y eso es lo que evita que se bajen a la Amazonía. Pero Ah, hay que controlarlos porque usted sabe que donde ellos pasen los Andes y lleguen a la Orinoquía y de ahí a la Amazonía, pues se vuelven un problema continental, claro, ¿no? porque además suponemos que con ese tamaño y con ese apetito, pues seguramente tierra donde lleguen cultivos, digamos, sembradíos, etcétera, arrasan con ello, o por lo menos los maltratan severamente. Entonces, yo supongo también que la población de esas localidades deben estar preocupadas por la presencia de estos animales. Sí, de hecho Amenábar, la acción popular que se puso en su momento y que hoy está por resolverse en segunda instancia en el Consejo de Estado de Colombia, es justamente pensando en ese triple conflicto, ¿no? O problema. Las especies nativas, que obviamente están sintiendo la presión por el número cada vez más grande de hipopótamos,
y sobre todo las poblaciones humanas, porque entre más hipopótamos haya, más competencia por alimento, etcétera, y ellos estén rondando por ahí, pues mayor es la exposición al riesgo. Pero lo que estamos pidiendo es que sea cual sea la decisión, el trato hacia los hipopótamos, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico, sea un trato digno, Sí. que no implique crueldad, así sea la eutanasia para algunos la solución, ¿no? Para algunos de estos individuos. Sí. Es como la disputa que hay ahorita y al comienzo referías tal vez que un juez había prohibido Así el tema. es. No, ahorita lo que hay lamentablemente esa noticia ha progresado en el sentido que tú la leíste, Sí. pero lo que hay es una acción de tutela que está en un juez en Medellín y él todavía no ha tomado ninguna decisión, es lo que te podría decir. Ok, desde el punto de vista noticioso, no es una decisión tomada todavía, está como De suspendida, pero acuerdo. todavía está sujeta a que se tome una decisión en otro sentido. Sí, señor, así A es. ver. Bueno, pues doctor Gómez, gracias por darnos estos minutos aquí a Café Global en Caracas, Venezuela, el doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, abogado y profesor de Derecho Ambiental, hablándonos de esta situación que está presentada, nos decía, desde el punto de vista ambiental, es el cuarto o quinto problema que está enfrentando Colombia, la presencia de estos hipopótamos que de manera, pues no sé, amor caprichosa, irresponsable, Pablo Escobar Gaviria llevó a Colombia para tener ahí unos cuantos ejemplares, pero bueno, se sintieron tan cómodos y tan a gusto en Colombia que se empezaron a reproducir y están ahora de 4 ejemplares, están pasando sobre los 250, 300 ejemplares en Colombia, con dos problemas que ya nos decía el doctor Gómez Maldonado que están generando. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Son las 4:26. Vamos a hacer publicidad.